Estimados amigos y seguidores de Europe Airguns, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy traemos los cañones de FX, una explicación de cómo funcionan los cañones de FX y de los tan famosos liners o cañones intercambiables, con lo cual espero que con este vídeo aclarar ideas y que el que quiera comprar un cañón o cambiar de cañón le ayude para decidirse qué tipo de cañón quiere y cuál es el que realmente necesita. Bueno, pues FX básicamente tiene en la actualidad dos cañones, que es el Smosh Twist y el Smosh Twist X, aunque el Smosh Twist ya se está dejando de fabricar porque ha pasado a venderse más el Smosh Twist X. El Smosh Twist es el cañón que innovó FX con solo el paso de rosca, digamos, o el paso de vueltas del cañón en los últimos 8 centímetros del mismo, ¿no? Con lo cual el balín iba totalmente libre por el cañón y solo giraba en los últimos 8 centímetros. Este es un cañón que el que lo tiene, pues es imposible cambiar el paso de rosca o el twist del cañón. El cañón que está así, va muy bien y listo. Hoy nos vamos a centrar más en los cañones, en los X, Smosh Twist X, que son cañones que van con paso de rosca o paso de twist, el twist, en todo lo largo del cañón. Bien, empezamos por el de 4,5. En 4,5 o 177, FX solo tiene un cañón, un tamaño que son 500 milímetros de cañón en total, y que el liner, por donde va el balín, digamos, mide 480 milímetros. ¿Vale? Esos 480 milímetros vienen a un paso 1,19, esto significa que hace una vuelta en 19 pulgadas y el cañón tiene un poquito menos de 19 pulgadas, con lo cual no llega el balín a dar ni siquiera una vuelta completa dentro del cañón. Ese, con referencia al 4,5, no hay posibilidad de cambio, es lo único que hay. Y de momento pues habrá que aguantarse así, no podemos hacer otra cosa. Bien, con referencia al 5,5 o punto 22, aquí ya tenemos tres largos de caño. Tenemos el caño de 500 milímetros, el de 600 milímetros y el de 700 milímetros. Y tenemos dos posibilidades de cambio para balines normales, que son el Twist A, que viene estándar en todos los cañones, o el Twist B. ¿Qué diferencia tiene el uno del otro? Pues el paso. El Twist A es a 1,19 y el Twist B es a 1,16. Con lo cual quiere decir que el Twist B está pensado para balines más pesados, porque al ser más pesados van más lentos y dan más vueltas en el cañón. En este caso, a 1,16 llegaría a dar una vuelta y algo dentro del cañón, mientras que a 1,19 ni siquiera completa una vuelta completa dentro del cañón. En el cañón de 500 milímetros, en el cañón de 600 milímetros ya darían una vuelta ambos, y en el cañón de 700 milímetros pues el A daría una vuelta y algo y el B pues daría una vuelta y algo más, gira más, y está pensado para balines más pesados. Y después también FX ha incorporado lo que son los Smosh Twist para slugs o jibas u otros nombres que se le dan dependiendo del sitio, del lugar, ¿no? Y son liners que viene sin choque, es totalmente recto, digamos, o sea, no tiene un cierre al final, y que además tiene un paso de rosca aún más pequeño, con lo cual da una vuelta en cada 16 pulgadas, en el caso del cañón de 500 milímetros, una vuelta en cada 15 pulgadas y media en el caso del cañón de 600 milímetros y una vuelta en cada 15 pulgadas en el caso del cañón de 700 milímetros.
con lo cual, dependiendo del largo del cañón, incluso cambia el twist, por el tiempo que está el slugs o la ojiva dentro del cañón. Básicamente es esto. También tenemos en calibre 6.35 o .25 pues dos liners. También tenemos las tres medidas. En .25 solo hay dos medidas, cañones de 600 y cañones de 700 milímetros, estamos hablando. Y liners A y B para balines y liner A para slug o ojivas. Aquí les voy a dejar escrito todos los pasos que tienen cada uno para que sea más fácil de verlo, que hablándolo yo. Y lo que sí es interesante es, y quiero explicarles, que si por ejemplo tienen un cañón, vamos a poner un cañón de 500 milímetros, calibre 22, y quiero tirar slugs o ojivas, muy fácil, es simplemente coger una llave de 10 y se desenrosca la parte delantera con una llave 10. Esto se puede hacer incluso con el cañón fijado en el arma, porque es la forma más fácil de desenroscar esta parte de delante, la parte frontal, se termina de desenroscar y se saca el liner. Yo ya lo tenía fuera, el liner viene aquí dentro, simplemente se saca el liner. Se saca, se mete el liner de slugs o de ojivas y se vuelve a poner la tapa. Con esta tapa hay que tener una cierta cuidado, y es que el apriete que se le debe dar debe ser casi que con las manos, o sea, llevarlo al punto de que ya tropieza con el liner, digamos, hace el cierre, y simplemente en este momento es coger la llave y darle, nada, un cuarto de vuelta, porque si lo apretamos más, lo que vamos a conseguir es girar o abombar el cañón, el liner, dentro del cañón. El liner va a llegar apretado contra el final, le estamos dando tensión por la otra punta, y cualquier cosa recta que recibe tensión por dos extremos, lo que va a intentar es doblarse. Con lo cual, cuidado, porque si lo doblamos, pues no conseguimos absolutamente nada. Con lo cual, la presión que hay que darle es mínima. Ya les digo, un cuarto de vuelta, no más. Bien, tenemos el siguiente caso, que tenemos el cañón de 22, en el mismo tamaño, 500 milímetros, pero queremos cambiarlo a un ojiva o a un cañón de balines del calibre 25 o 6.35. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí la cosa se complica un poco más, porque realmente solo se puede utilizar el forro, o sea, solo podemos aprovechar el forro. El tapón, digamos, o rosca de cierre es diferente para el calibre 25 que para el calibre 22, con lo cual hay que comprar el del calibre 25. Y la parte trasera, tanto la dorada como la plateada, son diferentes y hay que comprarla del calibre que vamos a utilizar. Con lo cual, en este caso, lo único que podemos utilizar o aprovechar de nuestro cañón existente es el tubo negro, ¿vale? El tubo negro. Y aunque bien las partes doradas y plateadas se separan también, yo recomiendo no separarlas nunca, porque se van a marcar, el bronce es muy delicado, hay que cogerlo con una mordaza, de fábrica vienen con un pegamento especial para no aflojarse, y realmente tampoco es necesario aflojarla, porque si vamos a cambiar de calibre hay que cambiar las dos piezas, con lo cual es preferible esta pieza de bronce no soltarla nunca de la de acero inoxidable, lleva unas juntas interiores, con lo cual no tenemos que estarnos complicando, y listo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si vamos a cambiar de calibre, lo que yo recomiendo es comprar un cañón nuevo, porque solo aprovechar el tubo, estas dos piezas, más esta pieza, más el liner, viene saliendo más o menos lo que un cañón nuevo, con lo cual lo veo un poco tirar dinero, estar comprando todo esto y hacer todo el cambio para tener un cañón del 6.35. Se compra un cañón del 6.35 que viene con el liner A y después pues se compra el liner aparte. Es un poco más costoso, pero también es verdad que cuando tienes un arma, al comprar el cañón completo te viene el pin,
o la aguja, que es la que introduce el balín. Si no compras el cañón completo, tienes que, además de comprar estas dos piezas, la pieza final y el liner, tienes que comprar la aguja, sale más caro. Hacedme caso que sale más caro. Y un poco es lo que dan los liners. Vienen en 3 tamaños, hay que decidir qué tamaño se quiere utilizar y no tiene más explicación, Esto es fácil si se hace bien y nos permite, pues eso, cambiar el peso del balín a pesos superiores, y con mayor peso pues podemos obtener mejores agrupaciones a mayores distancias. Estamos digamos, a la orden para cualquier duda que tengan o cualquier consulta que quieran hacer a través de nuestro canal de YouTube, o bien en la página web. Pueden mandar un mensaje o al correo electrónico que les ponemos ahora también sobre impresión. Y espero que les haya ayudado y les haya aclarado un poco el mundo de los cañones de FX y de los liners, los famosos liners.